Un poquito más acá. Aquí. Sí, ahí está. Buenos días, hermana Patricia. Buenos días, Pancho. Buenos días a todos los que están viendo. No sé quiénes más están ahí. Y bueno, vamos a empezar en unos minutos. Ah, la Yané. Yané Cabrera, buenos días. Bienvenida. Vamos a empezar en unos minutos. Escuchamos algunas alabanzas. Entonces, vamos a empezar hoy día. Vamos a tener un estudio en el libro de Éxodo, un estudio muy interesante. Y vamos a ver sobre la petición de Moisés. Moisés le hace dos peticiones a Dios y Dios sin duda alguna le responde. Y ahí veamos las razones por qué a él le responde y a nosotros no nos responde. Entonces vamos a estar viendo eso. Muy bien, bienvenidos a todos, Dios los bendiga mucho. Un saludo, como les reitero una vez más, a todos los hermanos que nos ven en todas partes. ¿Verdad? No sé qué pasa acá con May. Estamos a las 10 de la mañana. Okay. Muy bien. Un saludo también a la Rebequita, a Jorge, a la hermana Patricia, obviamente, un saludo. Entonces vamos a, no se olviden, mañana a las 8 tenemos una conferencia misionera, así que todos los que ya saben solamente se conectan. Entonces vamos a tener un conversatorio con una hermana que ha sido misionera en África del Norte, así que yo creo que va a estar muy interesante eso mañana, así que los espero mañana entonces a las 8 de la noche, hora de Chile, obviamente. Y bueno, la hermana va a hablar de otro país, allá no sé qué hora sea, hay unas horas de diferencia, pero eso, así que un saludo para todos. Y bueno, estamos entusiasmados con esto de las misiones. Estoy seguro que Dios quiere hacer algo especial con nosotros, así que todos estamos invitados para este conversatorio de mañana. Ella va a exponer unos 30 minutos y luego tenemos nosotros para hacerle preguntas a ella. Preguntas acerca de la cultura, cuál es la diferencia entre Latinoamérica y allá en África y diferentes cosas, ¿no? Y los choques culturales que hay, el idioma. No es lo mismo hablar español que hablar inglés, obviamente, y allá es totalmente lo opuesto. Incluso los idiomas y las escrituras son diferentes. Las costumbres son totalmente distintas. Entonces, mañana ella nos estará explicando muchas cosas y que son muy interesantes. Cuáles son las costumbres de las personas, su comida. Pues hay tantas cosas que definitivamente nos diferenciamos con ellos. Así que les pido que mañana todos estén atentos. Muy bien, vamos a parar esto. Separar esta cuestión. Okay. Muy bien, vamos a empezar en esta mañana. Como sea, primero un saludo para cada uno de ustedes a nombre de la Iglesia Bautista Victoria en Santiago de Chile, en la comuna de Maipú. Entonces estamos ubicados en el metro Las Parcelas. Y así que bienvenidos a todos ustedes.
Y vamos a empezar en esta mañana, aparte de saludar a todos, agradeciendo a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas. En este tiempo de cuarentena, de pandemia, en realidad a nadie nos ha faltado nada. Hemos tenido lo suficiente, lo necesario para pasar este tiempo. Entonces, las promesas de Dios, que la Biblia dice bien claro en Mateo capítulo 6, versículo 33, si le buscamos a Él, dice, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas serán añadidas. Entonces, ¿qué cosas? Las cosas que está mencionando los versículos anteriores. Entonces, en los versículos anteriores, ¿de qué está hablando? Está hablando de la salud, está hablando de los alimentos, está hablando aún del vestido. ¿Entiende? Entonces, esas tres cosas no nos ha faltado. Pero, ¿cuál es la clave? Siempre buscarle a Él en primer lugar. Y cuando uno le busca, en alguna manera, Dios siempre esto va a proveer. Entonces, en ese sentido, estamos súper agradecidos a Dios porque Él nos ha cuidado, nos ha guardado. Y bueno, nos ha provisto de todo lo que necesitamos, ¿verdad? Muy bien. Y también no nos olvidemos de tomar las precauciones que corresponden durante este tiempo de pandemia. Ya sabemos que como creyentes nosotros primero confiamos en Dios y hacemos todas las cosas confiando en el Señor. Así que en ese sentido les animo a ustedes a no, no pensar que Dios nos ha dejado, sino todo lo contrario, Él siempre está con nosotros, ¿verdad? Y también, ¿cómo se llama? Animar a los hermanos para que sigan conectando, porque todos los domingos a las 10:30, domingos a las 8:30, jueves a las 8:30 y martes a las 8:30 de la tarde tenemos estos estudios. Así que vamos a empezar entonces esta mañana orando y teniendo la lección de esta mañana. Oramos. Señor, te damos gracias por este día. Agradecemos tus bendiciones. Gracias por ser bueno con nosotros y te pedimos que tú nos hables, Señor. Bendice tu palabra y la honra y la gloria sea únicamente para ti. Si hay una persona, Señor, en esta mañana que no te conoce, que hoy, Padre Celestial, sea la oportunidad para que esta persona, Señor, tenga un encuentro personal contigo. Y si hay hermanos, Señor, que están alejados de ti, esta sea la oportunidad para que tú, Señor, con ellos puedas tratar, Señor, con ellos de una manera especial, de una manera directa, y ellos puedan volver a tu comunión. Te alabamos por todo lo que tú haces, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a estudiar en nuestras Biblias Éxodo capítulo 33. Vamos a leer todo el capítulo 33 y comentar un poquito cuáles son los antecedentes en esta situación y qué es lo que estaba pasando y cuál era la petición de Moisés. El capítulo 33, Éxodo ya sabemos, es el segundo libro de la Biblia. Primero viene Génesis, después Éxodo. Éxodo es el libro que está, ¿cómo se llama?, narrando justamente la salida de los hijos de Israel desde Egipto. Ya sabemos que ellos estaban en Egipto por 430 años como esclavos. Entonces, después de eso dice Éxodo 1, 2, dice que los hijos de Israel clamaron a Dios, Dios les escuchó y Dios levantó un líder, Dios levantó un hombre al cual usó para que lo sacara de Israel, de Egipto. Y ese hombre es Moisés, ¿verdad? Entonces Éxodo 33, ya es un evento que está ocurriendo en el desierto. Ya sabemos, ellos en el desierto se quedaron por 40 años. ¿Para qué lo sacó de Egipto? De Egipto lo sacó para atravesar el desierto, primero cruzar el Mar Rojo de manera milagrosa, luego cruzar el desierto, cruzar el río Jordán y entrar en la tierra prometida. Pero ellos se quedaron en el desierto 40 años. 40 años se demoraron antes de entrar a la tierra prometida. ¿Y por qué se quedaron 40 años en el desierto? Simplemente por desobediencia. Entonces ahí encontramos algunos principios. Y muchas veces nosotros en nuestras vidas nos quedamos en desiertos por desobedientes, ¿verdad? Entonces cuando ellos obviamente aprendieron como pueblo que la desobediencia no estaba bien y esa generación pasó y recién ellos entraron en la tierra prometida.
¿Entiende? Entonces este evento del cual vamos a tratar en esta mañana, obviamente ocurre en el desierto, ¿no? Vamos a leer entonces, dice así la palabra de Dios acá. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echará fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuseo. Versículo 3. A la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Ahí está, ¿ves lo que estaba diciendo Dios? Ese era el problema de Israel, eran que eran rebeldes, no murmuradores, detractores y todo eso, como algunos de nosotros, ¿no? Y dice el versículo 4, oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblos de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que he de hacer. Pero antes de continuar la pregunta es, ¿por qué Dios le dice que era un pueblo de dura cerviz? Si nosotros vemos el capítulo anterior, sabemos que Moisés había subido al monte, dice, estaba allá como 40 días y 40 noches. Entonces, ¿qué pasa en ese lapso? En el capítulo 32 nos relata cuando dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ¿se acercan a quién? Se acercan a Aarón. Entonces Aarón había quedado como el líder ahí encargado. Y le dicen, ¿sabes qué? Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces obviamente Aarón es un líder muy débil, alguien que se deja influir por todo el mundo, por la mayoría, ¿entiendes? Eso es un error. El líder no tiene que dejarse influir por la mayoría. El líder tiene que hacer lo que dice Dios. Entonces, ¿qué hace Aarón? Obviamente muy débil, muy democrático, empieza a hacer lo que dice la mayoría. Entonces dice que él dice, aparten los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos e hijas, y tráenmelos. Entonces, ¿qué hace? Él hace ya sabe lo que hace, ¿cómo se llama? Un becerro de oro, ¿no? Y luego levanta un altar y empiezan a adorar eso. Y obviamente eso genera la ira de Dios. Es por eso que Dios le está diciendo a Moisés, es un pueblo de dura cerviz. Dura cerviz quiere decir un pueblo desobediente, un pueblo terco, un pueblo obstinado, ¿no? Que vez tras vez, que vemos en este libro de Éxodo, no estaban contentos con lo que hacía Dios. O sea, más o menos está describiendo el carácter del ser humano. Muchas veces aún el cristiano es así, obstinado en muchas cosas, toma decisiones sin consultar a Dios y obviamente sufre las consecuencias de eso. No, muy bien, entonces seguimos en el capítulo 33, vamos en el versículo 6. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Muy bien, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Hablando, ahí está la comunión que tenía Moisés con el Señor. Dice 10, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Muy bien, y dice en el 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces, Moisés obviamente tenía un discípulo, ese discípulo era Josué. ¿Y Josué qué hacía? Dice, Josué era su servidor, o sea, su asistente, ¿entiendes? Y al final, cuando Dios llama a Moisés a su presencia, entonces, ¿quién se queda a cargo del pueblo de Israel? Josué, ¿no?
¿Y cuáles eran las calificaciones de Josué? Acá mismo dice, Josué era su servidor, o sea, su asistente. ¿Entiende? Muy bien, entonces seguimos leyendo. Y, no, algo también que quería hablar acá era, dice, y hablaba Jehová con Moisés cara a cara. Entonces, sabemos perfectamente que nadie puede ver a Dios. Pero acá en este caso está hablando como de una teofanía, la presencia de Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces él se presentaba y hablaba con Moisés. Y la Biblia dice claramente en el libro de Hebreos y en el libro de Colosenses que él, Moisés, Jesús, es es la parte visible de la gloria de Dios, ¿no? Entonces, versículo 2, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, está hablando Moisés con Dios, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Y ahora pues, esta es la primera petición que hace Moisés, y de eso es lo que vamos a hablar. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Mira esa petición que hace Moisés a Dios, que me muestres tu camino. Dice, para que conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. ¿Entiendes? Entonces Moisés, ¿cuál es la primera petición que le hace? Muéstrame tu camino. Muy bien. Y sigue ahí, versículo 14. Y él dijo, Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Verdad? 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Excelente lo que dice Moisés. Una petición, un deseo profundo de Moisés, ¿verdad? Y versículo 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, y yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por mi nombre. Versículo 18, la segunda petición de Moisés. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Primero Moisés le dice a Dios que muestres tus caminos, ahora le dice que me muestres tu gloria. Y dice el 19, Dios le responde y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Y dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. ¿Recuerda? Entonces sería como contradictorio. En el versículo 11 dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Es que acá la diferencia es que un hombre no puede ver la gloria de Dios. ¿Por qué no puede ver la gloria de Dios? Porque el hombre es finito, el hombre es mortal. Dios es inmortal. ¿Entiendes? Y cuando acá en el versículo 11 hablaba cara a cara, está hablando de una teofanía. ¿Entiendes? Muy bien. Versículo 21. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Muy bien, entonces en esta mañana yo quiero que hablemos un poquito o un poco o un buen segmento de tiempo justamente sobre estas dos peticiones que le hace Moisés. Muéstrame, Jehová. Primero, Moisés quería que Dios le muestre su camino. Muéstrame tu camino. Y segundo, quería que Dios le muestre su gloria. ¿Verdad? Entonces, con esto, en primer lugar, cuando le dice muéstrame tu camino, ¿qué significaba esa petición? Versículos 13 al 15. Primero, Moisés está expresando un deseo tan profundo de tener comunión con Dios. Está mostrando un deseo profundo de dependencia de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a depender de Dios. ¿Entiende? Y cuando nosotros empezamos a depender de Dios, eso definitivamente le agrada a Dios. Eso le gusta a Dios. ¿Entiende? En la Biblia encontramos, el ejemplo es el mismo Señor Jesús. ¿Con quién caminaba? Con su Padre Celestial. Los apóstoles, ¿con quién caminaban? Con Dios. Y dice, por ejemplo, en el libro de Génesis, encontramos ahí que Enoc, por ejemplo, caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Se da cuenta? Entonces,
está hablando de tener una comunión con el Señor. Y eso es, entonces cuando él hace esa petición, Dios inmediatamente le da la respuesta. Dios le responde, mi presencia irá contigo. La pregunta es, ¿por qué Dios le respondió a él? Dios le respondió primero porque él tenía un deseo sincero de tener comunión, de andar con él. Porque él sabía, él conocía sus limitaciones. Él no se basaba en su conocimiento. Y de hecho Moisés tenía mucho conocimiento. Aquí encontramos un hombre de 80 años con mucha experiencia. Y 40 años, escuchen, los primeros 40 años, él fue preparado en la corte del faraón. Porque sabemos perfectamente cuando Moisés nació y cuando era apenas un bebé de 3 meses, ¿quién la adoptó? La hija del faraón, porque sabemos que la echaron al río. En realidad todo eso fue una estrategia diseñada por su mamá, ¿verdad? Porque sabía que la hija del faraón se iba a bañar ahí. Y como ella amaba a su hijo y ya no podía tenerle más de 3 meses, ella elaboró esa estrategia de hacer una pequeña arquilla y de dejarla ahí, junto con su hermana Miriam, que estaba mirando de un poquito más lejos. Entonces cuando Miriam supo que la hija del faraón estaba yendo al río Nilo a bañarse, entonces ella le avisó a su mamá, ya hay que dejar al niño. Entonces dejaron al niño, el niño empezó a llorar y sabemos perfectamente que Miriam o María le dice a la hija del faraón, ¿sabe qué? Y yo conozco a alguien que te puede cuidar este niño. Y la hija del faraón obviamente se emociona viendo al niño precioso. ¿Y qué hace? Muy bien, búscame quién es. Y trae a su propia mamá, ¿verdad? ¿Entiende? Entonces desde esa edad, y ella obviamente lo cría como hasta los 3 años, si no me equivoco, un poquito más tal vez, pero desde esa edad Moisés creció en el palacio. ¿Entiende? Ahora, en el palacio, ¿qué tipo de educación recibió? Él recibió una educación de la más alta calidad. ¿Entiende? Cuando uno, por ejemplo, estudia algunos libros de historia y ve sobre Moisés, y por todo el conocimiento, por la manera como escribe el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, empiezan a sacar conclusiones. Entonces se cree que Moisés fue preparado como un príncipe, fue preparado para ser un faraón, ¿verdad? Entonces por eso dice que Moisés estudió en una universidad que se llamaba ON, ¿entiende? Ahí era una universidad especial donde iban solamente los príncipes a estudiar ahí. Y ahí más o menos se cree que Moisés estudió estrategia militar, leyes, obviamente y muchas otras cosas, filosofía, ¿entiende? Estadística, cosas como esa, y se nota bien claro acá, porque él tiene manejo de muchas cosas, probablemente ciencias políticas de aquel entonces, ¿no? Porque él, cuando se plasma aquí en lo que escribe, se plasma el, el- el- la, la talla intelectual que tiene este hombre. Pero él no se basaba en eso, ¿me entiende? 40 años, y de hecho cuando a los 40 años él salió, dice la Biblia, él se dio cuenta o sabía que Dios lo iba a usar. Pero él, en lugar de depender de Dios, ¿qué hizo? Él trató de liderar a Israel en su propia sabiduría, en sus propias habilidades. ¿Y qué pasó con el pueblo? El pueblo lo rechazó. Sabemos eso, está en el libro de Éxodo 1, 2. ¿Entiende? Entonces, ¿qué pasó? Él empezó a defender a los judíos, a sus compatriotas que eran esclavos de los egipcios, y mató a uno de los capataces. O sea, el capataz no era uno cualquiera, sino obviamente era un oficial de alto rango. Entonces, al día siguiente, cuando él fue a mediar un problema entre dos judíos, entre dos hebreos, ¿qué pasó? Los hebreos empezaron a cuestionarle, ¿y a ti quién te ha puesto por cabeza sobre nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Se dan cuenta? O sea, no lo reconocieron como líder, aunque él sí sabía. Y dicen, ¿quieres matarnos como mataste ayer al egipcio? Uy, él se asusta obviamente, entonces él huye. La pregunta es por qué él huye. Él huye porque obviamente el faraón, uno lee historias ahí, si él había sido preparado, entonces parece que el faraón tenía otro hijo que quería que le suceda, pero Moisés le estaba haciendo la competencia, entonces no era saludable, obviamente aprovechando esta ocasión.
lo hubiera matado. Entonces, ¿qué hace Moisés? Moisés huye y se va, dice, al desierto, a la tierra de Madián, dice la Biblia. Y ahí obviamente llega a la casa de su suegro, de Jetro, y se casa con su hija, ¿no? Entonces en el desierto Moisés otra vez empieza a vivir 40 años. Y en esos 40 años él recibe una preparación. Primero recibió una preparación intelectual. Aquí él recibe una formación espiritual. ¿Da cuenta? Cuando él se gradúa allá en Egipto, ¿cómo se llama? Se gradúa de las universidades ahí. Él obviamente tenía, o sea, no era cualquiera obviamente, era un tipo que conocía. Pero era un poco orgulloso, un poco soberbio con eso. ¿Entiende? Entonces, la soberbia no se puede, ¿cómo te digo? No se puede combatir o no se puede quitar si no es con presión. Entonces, y un soberbio no puede ser no puede ser humilde. Entonces, Moisés tenía que aprender a ser humilde. Entonces, en esos 40 años que estaba en el desierto, Dios le enseñó a Moisés, primero, a ser humilde, ¿entiendes? Segundo, a ser paciente. Tercero, a depender de Dios. Y de hecho, ¿cómo le enseñó a ser humilde? Primero, en el palacio, ¿cómo vivía Moisés en la corte? En la corte Moisés vivía seguramente entre alfombras, puras servidores. Él tal vez ni lavaba su ropa, obviamente. Tenía esclavos, tenía sirvientes. Había quien le tienda la cama, ¿no? ¿Entiende? Él tenía ducha con agua caliente, él tenía lo que quería. Él me imagino que tenía leche, cereales y todo lo que quería. Allí tenía caballos, tenía todo. Tenía carros, carruajes ahí para salir de paseo y todo eso. Entonces, pero de ahí, cuando él huye al desierto de Madián, ¿qué pasa allí? Primero, allí él no vive en un palacio, él empieza a vivir obviamente en una choza. Y en esa choza no hay sirvientes, no hay comodidades, no hay agua caliente, no hay cereales, no hay caballos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó y encima Moisés empezó a hacer el oficio que más detestaba? Porque para los egipcios, por ejemplo, era detestable, era abominable, dice, ser pastor de ovejas. Entonces Moisés tiene que pastar ovejas por 40 años. Empieza a hacer todo lo opuesto. Y la pregunta es, ¿por qué pasó eso? Primero, porque Dios es quien estaba formando a Moisés. Entonces, eso más o menos para entender. Cuando nosotros somos cristianos, nosotros somos hijos de Dios. El libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice claramente que el que empezó en vosotros la buena obra, el día en que aceptamos a Cristo, Él ya empezó una obra en nuestras vidas. Dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él muchas veces en nuestras vidas, Él va a permitir muchas situaciones complicadas, ¿no? Nos da conocimiento intelectual, nos da incluso beneficios en muchas cosas, pero también va a haber momentos en que vamos a pasar tiempos de desierto, tiempos de humillación, en el aspecto físico, en el aspecto de la salud, en el aspecto económico, en el aspecto de la familia, ¿entiendes? Y cuando pasamos esas situaciones complicadas, esas situaciones límites, entonces ahí nosotros salimos mejores. ¿Se da cuenta? Entonces, volviendo al asunto de Moisés. Moisés, después de esos 40 años en el desierto, ya tenía 80 años, recién estaba preparado para hacer la obra de Dios. ¿Se da cuenta? A veces en este tiempo hay mucha gente que piensa que porque es jovencito, está preparado para la obra de Dios. Él es ¿cómo se llama? Él es preciso para la obra de Dios. ¿No? El mismo apóstol Pablo en el libro de Primera de Timoteo, cuando escribe, por ejemplo, sobre los requisitos para los pastores, dice, no un neófito, o sea, no un nuevo, no un recién convertido, sino alguien que ya tenga años años de creyente. ¿Por qué? Porque un nuevo, y dice la Biblia bien claramente, para que no caiga en condenación y lazo del diablo, para que no caiga en soberbia, en altivez. Entonces eso es lo que pasó con Moisés, ¿se da cuenta? Entonces, este Moisés es el que había sido preparado para sacar ¿cómo se llama? A los israelitas, a los hebreos de Egipto.
Entonces, cuando él tiene está en esta situación, ¿verdad? Que el pueblo, cuando ya está en el desierto, y él sube al monte a hablar con Dios, ¿qué pasa? Vemos ahí que el pueblo, y encabezado por Aarón, hacen un becerro de oro. O sea, el pueblo cae en idolatría. Nosotros tengamos mucho cuidado. A veces hay momentos de debilidad en nuestras vidas que empezamos a confiar en cosas o en personas, y eso es idolatría, y eso no le gustó a Dios, ¿entiende? Entonces Dios obviamente estaba enojado, y por eso Dios le dice, no, ese tu pueblo es un pueblo soberbio, es un pueblo de dura cerviz, ¿entienden? Entonces, volviendo acá, eh, volviendo acá, dice ya, ahora pues si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tu camino. Entonces lo que te estaba diciendo, aquí Moisés estaba expresando un deseo de tener comunión profunda con Dios. ¿Se da cuenta? Un deseo de andar con Dios. Y ese debe ser nuestro deseo, un deseo genuino, el deseo de querer andar todos los días con Dios. Eso implica, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Se da cuenta? Eso es lo que nosotros tenemos que aprender, porque muchas veces hacemos cosas sin consultarle a Dios, planeamos cosas sin consultarle a Dios, decimos cosas sin consultarle a Dios. Y luego, ¿qué pasa con eso? Nosotros sufrimos las consecuencias. ¿Cuántos hermanos? Fíjese en el caso ¿cómo se llama? Incluso cuando Dios nos muestra su camino, su voluntad, ¿qué hacemos? Muchas veces hacemos lo opuesto. Tenemos en la Biblia ejemplos. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Jonás? Jonás sabía perfectamente lo que tenía que hacer, ¿no? Así como Dios a Moisés le dice, saca a este pueblo y llévalo a la tierra prometida. Y Moisés obedece, con todo lo que implicaba, las dificultades, los problemas, la rebeldía del pueblo y todo eso. Y Dios le dice a Jonás lo mismo, ¿sabe qué, Jonás? Levántate y ve a Nínive y predica allá en esa ciudad. Y para él pesó más los sentimientos nacionalistas que tenía, estos sentimientos de ira, de enojo que tenía contra los asirios, porque los asirios habían sido malos contra los judíos. Y en lugar de obedecer a Dios, ¿qué hace? Simplemente compra su pasaje y dice se va a Tarsis. Entonces su vida, ¿qué fue la vida de Jonás? Fue una vida llena de tormentas, ¿verdad? Y al final, para que se calme el barco ahí, para que la gente que estaba en el barco y no sufran las consecuencias, ¿qué hacen? Le tienen que echar al mar. Y en el mar él es tragado por un gran pez, donde estuvo 3 días, 3 noches ahí, y obviamente sufriendo horribles consecuencias. Entonces tenemos que aprender eso. Moisés tenía un deseo tan profundo de tener comunión con Dios. Entonces, como Dios sabe, conoce el corazón de Moisés, ¿qué hace Dios? Dios le dice, mi presencia irá contigo. Y Moisés le recalca, si tú no vas a ir conmigo, mejor no nos saques de acá. Es interesante este diálogo que hace Moisés con Dios. Es lo que nosotros también debemos aprender ahí cuando en el versículo 16, 15, 16, donde dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. ¿No? Versículo 15, Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Qué bueno. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, si tú no me diriges, nada tiene sentido. En otras palabras, lo que Moisés le está diciendo, sin ti Dios, la vida no tiene sentido. Sin ti, el ministerio no tiene sentido. Sin ti, mi hogar no tiene sentido. Sin ti, mi trabajo no tiene sentido. Sin ti, mi vida no tiene sentido. Eso es lo que Moisés le está diciendo a Dios. Y cuando Dios se da cuenta que Moisés quiere depender de él total y absolutamente, esa es una petición que le agrada al Señor. ¿Entiendes? Eso es una rendición total al Señor. Y eso es lo que en este tiempo nosotros debemos hacer con Dios. Si tú no vas conmigo, entonces yo no quiero salir, no quiero ir a ninguna parte. Vamos a decir en el versículo 16, le dice, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo, tu pueblo, seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Lo que le está diciendo, cuando tú caminas con nosotros, cuando tú andas con nosotros, entonces todos los pueblos de la tierra van a saber que tú estás con nosotros y nosotros somos diferentes a ellos. O sea, le está haciendo pregunta y yo lo estoy haciendo afirmativamente.
Entonces, si Dios dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces, la pregunta ahí sería, ¿y por qué Moisés halló gracia ante los ojos de Jehová? ¿Qué significa hallar gracia? O sea, Moisés se ganó el favor de Dios, se ganó la simpatía de Dios. ¿Por qué? Por la actitud que tenía Moisés. ¿Cuál fue la actitud de Moisés? Una actitud de humillación, una actitud de petición, una actitud de deseo profundo de depender de Él. Entonces, cuando nosotros tenemos actitud de humillación, de deseo de comunión con Él, ¿entiendes? Entonces allí hallamos gracia ante los ojos de Dios, hallamos simpatía, hallamos el favor de Dios y obviamente Dios nos va a responder de la manera correcta, sí. Es lo mismo que en segunda de Crónicas 7:14 hemos dicho cuando Dios dice, sí se humillaré mi pueblo, entonces yo. Entonces lo que Moisés está haciendo, ¿qué está haciendo Moisés? Moisés se humilló, Moisés oró, buscó el rostro de Dios, se convirtió de sus malos caminos, obviamente, y Dios, ¿qué hizo? Dios le escuchó. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer, ¿me entiende? Expresarle a Dios un deseo profundo de tener comunión con Él. Ahora, la pregunta es, ¿y eso cómo lo hacemos? ¿Y cómo expreso ese deseo? Ese deseo es cuando todos los días tú te levantas todas las mañanas y lo primero que haces es ponerte de rodillas y tomar las escrituras y hablar con Dios. Y no es algo complementario, ¿no? Porque a veces algunos incluso esperan todavía que se les dé, ¿cómo se llama? Un programa para hacer devocional. Entonces de ahí leen como sea. No, no, uno tiene que leer las escrituras. Uno mismo tiene que hacer su devocional. A mí, normal, casi desde que soy creyente, casi nunca no me ha gustado seguir un plan de lecturas. No, siempre lo he hecho yo mismo. Siempre he estudiado, por ejemplo, yo no sé cuántas veces he leído la Biblia, tampoco quiero ser un alaraco y de tantas veces, no sé, pero sí he leído varias veces la Biblia, pero siempre he leído, a veces he leído, habían días que leía 10 capítulos, ¿sí? Y leía rápido, pero en este tiempo lo que yo hago es leer solamente un capítulo de Génesis, un capítulo del Nuevo Testamento. A veces me levanto, no sé, por la 1 de la mañana, 2 de la mañana, qué sé yo, y con un cuaderno y empiezo a anotar lo que voy aprendiendo ahí. Entonces hay un deseo profundo. Entonces de esa manera, y luego uno se pone a orar, ¿entiende? Entonces se pone a orar. ¿Por quién? Se pone a orar primero por su propia vida espiritual, por su propia vida, por su familia. Se pone a orar por todos los hermanos de la iglesia, por los vecinos, por las personas que uno conoce, por los misioneros. Entonces, esa sería una manera de expresar nuestro deseo de tener comunión con Dios. ¿Da cuenta? Y eso es lo que Moisés tenía. Y por eso Moisés fue quien fue. ¿Entienden? Muy bien. En segundo lugar, vamos a ver la segunda petición de Moisés, versículo 18 ya. Cuando dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Entonces, esta petición, ¿qué implicaba? El anterior expresaba un deseo de tener una comunión profunda con Dios. Aquí está expresando un deseo profundo de tener conocimiento de Dios, de conocer más a Dios. ¿Entiende? Y por eso dice, muéstrame tu gloria, de conocer más intensamente a Dios. Entonces, esa es la razón que Dios lo llamaba al monte. Y allí hablaba, dice. Y cuando Moisés bajaba del monte, incluso su rostro estaba brillando. Entonces, ¿eso qué implica? Cuando uno habla con Dios, su rostro brilla. Claro, no estamos hablando de algo literal, sino está hablando de algo distinto. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, y en el libro de Hechos, los apóstoles Juan y Pedro son llevados al concilio ahí para ser interrogados, para ser amenazados. Entonces estaban presos ahí, obviamente injustamente, porque los gobernantes de aquel entonces eran corruptos, o sea, los políticos siempre han sido corruptos. Cuando uno estudia historia es increíble, ¿no? De cualquier país, Inglaterra, lo que sea, uno estudia historia, compara con la Biblia, es increíble. Por eso uno no puede confiar en ellos nunca, solamente en Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos les meten presos a ellos y al día siguiente le llaman para interrogar, no solamente para interrogar, sino para amenazarles a que no prediquen a Cristo. ¿Y qué hace? Dice, Pedro y Juan
dice, llenos del Espíritu Santo y con mucho denuedo significa con mucha convicción, empezaron a decir, gobernantes del pueblo de Israel, ¿no? Puesto que se nos ha aprisionado por haber hecho una sanidad a un hombre, en el nombre de Jesucristo, a quien ustedes crucificaron. Entonces empieza a darles todo un discurso y dice los del concilio se sorprendieron. ¿Por qué? Porque estos hombres no hablaban como cualquiera, sino hablaban con una convicción tan profunda. Su discurso era bastante lógico, era bastante convincente, tenía mucha fuerza. Entonces, ¿qué dijeron? Es que han estado con Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces eso es lo que pasaba. Cuando uno tiene un deseo profundo de conocer a Dios, eso se va a notar. Esa persona obviamente va a pasar mucho tiempo en las Escrituras, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Y vamos a explicar un poquito más sobre esto. Dice la respuesta de Dios en el versículo 19. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tenga misericordia y seré clemente. Acá está el nombre del hijito de nuestra hermana Leonor, clemente para con el que seré clemente. ¿Entiendes? Y dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, vamos a ver un poquito esta parte, ¿no? Sobre esto. Entonces, esta petición obviamente implica el deseo de conocer más a Dios. Que Moisés tenía una sed espiritual, así como en el Salmo capítulo 40, mi alma tiene de Dios, mi alma tiene sed de Dios. ¿Verdad? Entonces, así, ¿verdad? Entonces, Moisés, a pesar de que ya había tenido una comunión, ya conocía a Dios, pero de todas maneras, él quería conocer más a Dios. Porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 3, Dios, ¿cómo se le aparece? Dicen la zarza ardiendo ahí. O, por ejemplo, en Éxodo capítulos 7 al 12, Dios se le aparece a Moisés, habla con Moisés y obviamente ejecuta el juicio sobre Egipto, las 10 plagas que vemos. O cuando, por ejemplo, Moisés en el cruce del Mar Rojo ahí ve la presencia de Dios, ve la gloria de Dios. Pero él quería tener más conocimiento de Dios, ¿verdad? Más conocimiento de Dios. Él quería ver más la gloria de Dios. Y eso es lo que nosotros también debemos tener. En Salmos capítulo 63, 1 al 2, dice ahí, David tenía este mismo deseo que tenía Moisés. Dios mío eres tú. Mira lo que dice, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Se da cuenta? Ahí está una sed. David quería ver la gloria de Dios. ¿Entiendes? Quería ver el camino de Dios. Eso es lo que nosotros debemos buscar del Señor. ¿Se da cuenta? Versículo 12, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Ese es el deseo que debemos tener, nuestra petición a Dios. Muéstrame tu camino, muéstrame tu gloria, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, en el Salmo capítulo 27, por ejemplo, en el Salmo 27, por ejemplo, algunos versículos, vamos a leer ahí, el Salmo 27, versículos 1 al 4, por ejemplo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Ahí está. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Ve? ¿Entiende? Y si nosotros vamos al Salmo capítulo 41 del libro de Salmos, y allí podemos ver, por ejemplo, versículos 1 y 2. Bienaventurado, 42, 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentará delante de Dios? Entonces ahí está. Así nosotros debemos tener una sed de que de ver la gloria de Dios, ¿no? Entonces es una evidencia acá. En estas peticiones vemos una evidencia de la gran sed espiritual que Moisés tenía. ¿Entiende? Él anhelaba conocer más a Dios, él anhelaba agradar más a Dios. Y esa debe ser nuestra petición, ¿verdad? Ese debe ser nuestro deseo, ¿entienden? Entonces, como decía, esta oración de Moisés manifiesta una sed espiritual que él tenía, pero también estas oraciones también manifiestan una necesidad personal que él tenía. Y eso es, ¿cuál es nuestra necesidad personal? Nuestra necesidad personal es depender de Dios, ¿verdad? Eso es lo que hay que ver. ¿Y por qué una necesidad personal? Porque a veces tenemos muchos problemas y esos problemas nosotros solos no los podemos solucionar. Y Moisés obviamente aquí, ¿cuál era el problema de Moisés? El problema que tenía era un pueblo rebelde, él estaba liderando un pueblo rebelde. Y ese pueblo rebelde, él no lo podía liderar si Dios no le mostraba su camino y si Dios no le mostraba su gloria. En nuestras vidas personales tenemos situaciones súper complicadas. Nosotros no las podemos solucionar ni enfrentar si Dios no nos muestra su camino y su gloria, porque es la única manera como podemos superarlo, ¿verdad? Entonces ahí vemos, porque Él estaba liderando a más de 1 millón de personas, Él estaba en el desierto con esas personas y encima eran personas súper desobedientes, ¿entienden? Entonces, y obviamente el resultado, ¿cuál fue? El resultado que fue que Dios le mostró su gloria. Dios le prometió su compañía. Primero, Dios le promete, sí, yo voy a ir contigo. Y en segundo lugar, la respuesta de la segunda petición es que Dios le muestra su gloria. En esta mañana ya, para ir concluyendo, y obviamente esto, el resultado fue que, primero, que Dios le prometió su presencia, y segundo, Dios le mostró su gloria. Pero en la vida de Moisés, ¿cuál fue el resultado? El resultado fue que él se humilló ante Dios, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a leer Éxodo capítulo 34, Éxodo 34, versículos 4 al 8. Está 34, 4 al 8, cuando dice, y Moisés alisó 2 tablas de piedra, ¿dónde estamos? Sí. Y dice 5, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. O sea, le está mostrando su gloria, ¿no? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión. Versículo 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Ahí está. Cuando Dios le mostró su camino y Dios le mostró su gloria, ¿qué hizo Moisés? Moisés se humilló ante Dios, ¿entiende? Y no solamente eso, sino Moisés también fue transformado. O sea, la presencia de Dios era mucho más intensa en la vida de Moisés. Versículos 29 y 30 de Éxodo 34 podemos ver ahí, cuando dice, por ejemplo, versículo 27, ¿verdad? Y Jehová dijo a Moisés, escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¿Se da cuenta? Entonces fue transformado, o sea, expresó que la presencia de Dios en la vida de Moisés era tan intensa. Entonces, para concluir, no debe ser lo mismo nuestro deseo, nuestra petición a Dios, muéstrame tu camino y muéstrame tu gloria. ¿Se da cuenta? Porque si Dios no nos muestra su camino y no nos muestra su gloria, ¿cómo podemos enfrentar todas las cosas? No podemos hacerlo. Entonces, ahí encontramos la razón de por qué Moisés fue el más grande conductor de masas de toda la historia. En toda la historia de la humanidad, nunca vas a encontrar un hombre que condujo como 5 millones de personas por 40 años en un desierto. Nadie lo hizo, solamente Moisés.
bueno, los grandes conductores de masas que guiaron ejércitos. Bueno, un ejército es diferente. Tenían todo el material, tenían todos los recursos, ¿verdad? Y eran soldados entrenados. Y aquí cuando estamos hablando, 5 millones, yo me refiero, ¿por qué? Porque contando hombres, mujeres y niños, son 5 millones. Y aparte de eso, no solamente eso, sino sus ganados. Entonces, él los guió 40 años. Entonces, ¿y por qué era tan difícil eso? Porque primero él tenía que aprender a manejar los conflictos que había entre ellos, las contradicciones que había entre ellos. Entonces él tenía que sentarse y aprender a ser un estadista, un líder, ¿entiende? Por eso tenía que depender de Dios para escribir las leyes nacionales, porque todas estas leyes, ¿qué son? Son leyes nacionales para regir un país, para regir una nación, ¿entiendes? Entonces él obviamente tenía que depender de Dios. Pero no solamente eso, sino que si tú ves el libro de Levítico, ves, no hay una organización tan perfecta como la que se mostraba ahí en Israel en el desierto, porque dice ahí el tabernáculo estaba al centro, 4 tribus al norte, 4 tribus al sur, 4 tribus al oeste y 4 tribus al este. Entonces, para hacer tan perfecta organización, y no solamente eso, dice que cuando tocaban las trompetas, por ejemplo, habían trompetas y habían estandartes, o sea, banderas, que indicaban, por ejemplo, algún problema. Si tenían que moverse al norte, las 4 tribus que estaban en el norte, ellas se movían primero, y luego le seguían las otras tribus, y luego, después el campamento se movía. O sea, era tan perfecto. Alguien dijo que eso es como guerra de posiciones. Entonces, por eso cuando los cananeos vieron eso, los jeriquitas, por eso hemos oído todo lo que Jehová ha hecho con ustedes, y el temor ha caído sobre nosotros. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera habían peleado todavía con ellos ya tenían temor. Entonces, todo eso es porque Moisés le pidió a Dios 2 cosas: muéstrame tu camino y muéstrame tu gloria. Y la respuesta, ¿cuál fue? Dios le prometió su presencia y Dios le mostró su gloria. Y obviamente, como resultado, Moisés se humilló y Moisés fue transformado en el líder que correspondía ser. Merecemos nosotros, o nosotros también necesitamos pedirle a Dios así. ¿Para qué? Para ser los papás que debemos ser, para ser los hijos que debemos ser, para ser los cristianos que debemos ser. Que Dios nos muestre su camino y su gloria. Entonces, en esta mañana, en este tiempo de, está bien, pandemia y todo, tampoco hay que tenerle tanto miedo, porque, como reitero una vez más, esto simplemente estamos siguiendo la estrategia satánica. No vamos a caer en esto nosotros. Nosotros tenemos a Dios, ¿entiende? A Dios. Aquí, quien es el protagonista de todo esto es Dios. Entonces tú y yo tenemos que ir a Dios y decirle: Señor, en estas condiciones, muéstrame tu camino y muéstrame tu gloria. Y por lo tanto, yo me humillo, Señor. Yo espero, Señor, tu presencia y espero ver tu gloria. Esa debe ser nuestra oración y ese debe ser nuestro deseo. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por este día. Agradecemos tus bendiciones y te pedimos, Señor, como Moisés, Padre Celestial, que tú nos muestres tu camino, que tú nos muestres tu gloria, Señor, en esta situación de pandemia, en esta situación difícil, Señor. Desde el punto de vista humano es complicado, y en este momento nosotros necesitamos y debemos depender exclusiva, total, absolutamente de ti. Con este deseo que tenía Moisés en su corazón, este deseo que David tenía en su corazón, Señor, de que tenía una sed tan profunda de ti. Danos esa sed, Señor, y que nosotros, como dice en Mateo 6:33, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todos los demás que vengan como consecuencia de buscarte a ti primero. Pido, Señor, en esta mañana que tú hagas una obra grande en nuestras vidas, en las vidas de mis hermanos y en las vidas de las personas que no te conocen. Gracias te damos por ser bueno con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, les esperamos ahora a las 8:30 de la noche. Y creo que el hermano Ricardo iba a tener una reunión con los jóvenes. Voy a hablar con él en qué está quedando eso. A las 5, si no me equivoco, iba a hacer esa reunión. Si no, vamos a arreglar cómo hacer eso.
Bendiciones y nos vemos a las 8:30 de la noche.